Buenas noches, muchachos. Qué pena por dejarlos esperando un poquito. Espero que me disculpen por ese inconveniente. Ya estoy aquí y pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. No sé si me estén escuchando. Sí, profe, Sí, buenas señor. noches. Listo, muchas gracias. Qué pena, es que estaba en otra sesión y se nos corrió un poquito, entonces por eso me demoré unos minuticos. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues darle la bienvenida a nuestra sesión virtual, nuestro encuentro semanal. Recuerden que nosotros seguimos trabajando todos los lunes, sean festivos o no. Ahorita cuando estemos iniciando lo que es día 7, sí vamos a mirar si seguimos ejecutando la sesión los días lunes o la corremos para otro día. ¿Listo? Porque ya en la guía 7 las sesiones se tornan a alargar un poco más. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. De igual forma, pues lo tengo presente para la otra ficha, pues de acuerdo a cómo vengamos trabajando, o sea, la ficha que trabaja las 7 de la noche, pues miramos si podemos mover esa para otro día o esta es la que movemos para otro día. Pero de momento, pues vamos a trabajar de la misma forma. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, nosotros iniciamos ya una nueva guía. No he entrado a la plataforma de estos días, lo que fue viernes, sábado y domingo no ingresé a la plataforma. Espero que ustedes hayan podido entregar las evidencias de la guía anterior. Recuerden que ya estaba con fecha de finalización el martes pasado. Ah, no, hasta este martes era, ¿cierto? Hasta el día martes de mañana es que tienen plazo de entregar las evidencias. Estaba divagando en ese aspecto. Entonces, hasta el día de mañana tienen plazo para que suban la evidencia como tal o las evidencias que le hacen falta, porque ya se cierra como tal la plataforma según el cronograma. Entonces, para que lo tengan en cuenta y puedan enviar sus evidencias sin ningún problema. El día de hoy nosotros vamos a trabajar o a empezar una nueva guía fundamentada en una parte de bases de datos SQL y no SQL, para que lo tengan en cuenta. No sé, alguien que me pueda confirmar si ya tiene el material disponible o si no, pues ingresamos acá para habilitarles ese material. Si alguien está dentro de esa junta, por favor que me confirme si puede ver la actividad de proyecto número 6. Voy a compartirles por acá pantalla. Listo, muchachos, ¿ya pueden ver mi pantalla? Hola, sí, ya podemos ver, pero no veo la actividad de proyecto número Listo, 6. ya se la activo acá. Eso quería, que me confirmaran esa parte. Entonces, estamos trabajando con la ficha 29777516. Pues posiblemente en estos momentos, como dijo Ian, no pueden ver el material. Voy a habilitarlo de una vez para que ustedes tengan acceso como tal a la guía y más material de apoyo didáctico que hay ahí. Ya por aquí. Entonces, esta nueva guía que comienza ya es de la parte de ejecución. Entonces, acá ya lo que vamos a trabajar ya es la parte de diseño de bases de datos. Y el día de hoy, pues vamos a trabajar algo sobre conceptualización de bases de datos. Recuerden que nosotros, por allá en la guía número 4, creo que fue, habíamos hablado sobre el modelo entidad-relación. Vamos a volver a tocar este tema para pulirnos un poco más en ese aspecto, de acuerdo a que hay unas reglas que nos permiten a nosotros estructurar de forma correcta una base de datos. Vamos a mirar acá, guía de aprendizaje 5. Entonces, como les decía, la guía número 6 la van a encontrar en la parte de ejecución. La parte de ejecución no les aparece de momento, voy a decirle acá mostrar tema para que les aparezca a ustedes. Entonces ahí en la fase de ejecución van a encontrar algo que dice actividad de proyecto número, ¿qué es esto? Actividad de aprendizaje, ejecución, es que es eso. Ejecución van a encontrar actividad de proyecto 6
y esa es la que nos compete a nosotros desarrollar en estos momentos, ¿no? Listo. Entonces, si alguien me confirma que ya tiene acceso a la actividad Proyecto 6, actualice y por favor, pues me serviría de ayuda, con eso yo ya sé que pueden ver la información. Hola, sí, confirmo que ya puedo ver fase 3, actividad de proyecto 6. Listo, muchas gracias. Ian. Vale. Vamos a ingresar acá a la guía para ver de qué trata este proceso. Yo ya tengo por aquí detalladas cada una de las actividades de aprendizaje y vamos a mirar la guía para hacerles una observación porque recuerden que cada guía está definida en diferentes actividades de aprendizaje. Pues de acuerdo a las actividades de aprendizaje, pues son cada una de las evidencias que nosotros presentamos. Yo estaba, como les digo, mirando la guía esta tarde y hay 3 evidencias que son reiterativas que vamos a quitar. ¿Sí? Ya tengo listo el cronograma y ahorita les comparto para que vean cómo vamos a realizar la ejecución de la guía y de qué fecha a qué fecha vamos a realizar. ¿Listo? Entonces, voy a abrir por acá el documentico. Acá. Ejecución de la guía 6. Tenemos aquí. Esta guía 6 comienza la semana del 2, la semana en la que estamos posicionados, y va, creo que hasta el... Entonces comienza el 2 de junio y finaliza el día 12 de julio, para que lo tengamos en cuenta. Entonces es una ejecución total de 6 semanas, 6 sesiones que vamos a tener acá. Si miramos la semana 3, hay una parte de sentencias SQL, vamos a trabajar, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta, solo es una evidencia esa semana, como les decía, tenemos para desarrollar, si vemos acá son 2, 4, 6, 8, 10 evidencias para esta guía. En total son 13 evidencias, pero si ustedes se fijan, la actividad de aprendizaje 3, mire que no está. Esa es la que yo les estoy diciendo que es algo, son unas evidencias que son reiterativas, básicamente lo que nos dice, y vamos a mirarlas de una vez en la guía para que ustedes se den cuenta que es algo que nosotros ya hemos realizado, entonces por eso las vamos a omitir. Yo en su momento, mañana, yo creo que mañana, ingreso acá a la parte de las evidencias. Recuerde que cuando usted ingresa a la actividad de aprendizaje, le muestra todas las actividades. Entonces yo elimino esta de acá para que ustedes no tengan ahí presente ese elemento y pues simplemente suban las que estamos pactando ahorita de momento. ¿Listo? Si ustedes se fijan acá, dice, mire, selección de herramientas de prototipado. Nosotros ya hemos hecho mockups los habidos y por haber, ¿cierto? Mire acá dice también, crear diseño web utilizando componentes, tecnologías respectivas. Si miramos esa evidencia como tal, habla nuevamente de mockups. Y esta parte también habla de mockups. Son 3 evidencias que básicamente es repetición de la repetidora. Entonces, estas 3 yo la elimino y no, bueno, aquí de una vez, porque otra sección para que no les quede a ustedes ahí esa partecita de eso. Entonces, vamos a mirar acá como tal esta nueva guía que comenzamos. Si miramos, se denomina la actividad de proyecto desarrollar la estructura de datos y la interfaz de usuario del software. ¿Sí? Tenemos 2 competencias. Una que es desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo, en la cual vamos a trabajar nosotros bases de datos. Y otra competencia, que esta competencia está por asignarse al instructor, de generar hábitos saludables. En este mes de julio, ustedes van a ver la transversal de hábitos saludables. Y de igual forma van a seguir trabajando con el profe de inglés, para que lo tengan en cuenta. La competencia técnica tiene los siguientes resultados de aprendizaje: construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos, crear componentes del frontend,
del software de acuerdo con el diseño, y los otros resultados pues ya se los socializarán sus instructores de transversales, que son estos que están acá abajo. Vamos a mirar. Tiene una ejecución de 288 horas, donde cada día es el equivalente a 8 horas para que lo tengan en cuenta. La parte técnica son 192 horas y las otras son 48 cada una de las transversales. Entonces, miremos acá la introducción. Dice, estimado aprendiz, el SENA le extiende una cordial bienvenida a la sexta guía de aprendizaje que comprende la competencia técnica para desarrollar la solución de software con el diseño y metodología de desarrollo. Por otra parte, las competencias biofísicas incrementan la productividad, la calidad de vida y la seguridad en el trabajo e inciden en la disminución de los costos por el ausentismo y las lesiones de los trabajadores. Entonces nos estamos dando cuenta que es algo como de actividad física, la transversal que vamos a desarrollar, derivadas en enfermedades y actividades laborales. Desde esta perspectiva, el deporte debe utilizarse como medio para mejorar las condiciones físicas necesarias para un desempeño idóneo en los contextos sociales y productivos. Finalmente, encontrarán la competencia clave de inglés como una de las habilidades contemporáneas más importantes y de mayor impacto en el mundo laboral y social, teniendo en cuenta el aprendizaje articulado de las 4 habilidades de lengua: leer, escribir, hablar y escuchar, alineado con el marco común europeo de referencias para la lengua, como estándar de nivel de conocimiento de lengua y categorización de los conocimientos en niveles de la competencia de un idioma. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía contará con el acompañamiento de los instructores asignados al programa, quienes de forma continua y permanente le orientarán las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando herramientas básicas de tipo conceptual, metodológico. Los instructores programarán encuentros. Ya es chacha. Entonces, tenemos aquí formulación de actividades de aprendizaje. En este apartado se describen las actividades de aprendizaje para cada una de las competencias que plantea la fase de ejecución del proyecto formativo. Construcción de software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Actividad de aprendizaje de la competencia 1096. Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo. Con base en las metodologías de desarrollo utilizadas en esta competencia, se inicia con el desarrollo de los artefactos del modelo necesarios para representar la solución, utilizando como recursos los lenguajes de hipertexto, modelos de bases de datos, modelo de entidad-relación, modelos relacionales, físicos, lógicos, lenguajes de base de datos, SQL, estilos con CSS y prototipado. Esto hace parte de toda la competencia técnica de la guía. Y tenemos nuestra primera actividad de aprendizaje. Dice, crear el modelo de base de datos fundamentado en los requerimientos del cliente. Esta actividad se centra en el diseño y desarrollo de las bases de datos según especificaciones de requerimientos del cliente, realizando modelos conceptuales y realizaciones que cumplan con las características de normalización. Entonces, en este caso, tomamos nosotros una evidencia que ya trabajamos por allá en la guía 4, pero es hacerla ya en este momento normalizando nuestra base de datos. Puede que anteriormente nosotros cuando construimos nuestro modelo de entidad de relación, colocáramos datos que pueden ser redundantes dentro de nuestra base de datos o que pueden infringir cada una de las normas que nos permite a nosotros estructurar de forma correcta la base de datos relacional, ¿no? Entonces, materiales de formación. Nosotros tenemos allá un material que dice modelo, entidad, relación, bases de datos, no SQL. Pues, ya sabemos, ya tenemos habilitado el material de apoyo, entonces allá vamos a encontrar un material que se llama de esa forma. Si nosotros venimos al material, aquí, no, esto. Uy, y el material no lo veo. Acá está, material de formación. Entonces acá lo tenemos. Uy, y no está. Ah, sí, mira, base de datos, no SQL y modelo entidad relación. Esos son los dos documentos que ustedes deben empezar a darle lectura para construir
ese modelo de la base de datos. De igual forma, ahorita hacemos una socialización acá de general de base de datos para que ustedes tengan una idea de cómo es este proceso. Listo, sigamos leyendo acá. A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Entonces tenemos acá resolución de problemas aplicando el modelo relacional, cardinalidad y normalización. Listo. Con base en las características del software a desarrollar, realice el modelo relacional indicando la cardinalidad y cumplimiento con reglas de normalización según los conceptos y ejemplos vistos en el componente modelo entidad relación modelo relacional. Es decir, este documento que tenemos aquí. El fundamentado en ese es que ustedes van a empezar a hacer o van a mejorar ese diagrama que ya me presentaron sobre la base de datos del proyecto. Elementos para tener en cuenta en el documento. Lo mismo, normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, debe tener mínimo una portada, introducción, objetivo, análisis del modelo a desarrollar según las características del software y pues el modelo que nosotros vamos a hacer aquí. En este caso, vamos a hacer, bueno, son dos evidencias. Si miramos acá, son dos evidencias. Una es el modelo de entidad de relación del caso, que es el de rombitos, que ahorita les muestro, y el otro es el modelo relacional, que es el de las tablas. Son dos evidencias para esta semana. Uno, el modelo de entidad de relación, que ya lo miramos cuál es, y otro, que es el modelo relacional, que son las tablas. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Muchachos, ¿preguntas? ¿Todo bien? Listo. Todo bien, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, miren que acá está ya la evidencia número 2. Crea el modelo entidad-relación. De hecho, pues primero se crea el modelo entidad-relación y luego se sacan las tablas, que es el modelo relacional. Como nos dice acá, con base en las características del software a desarrollar, crear el modelo relacional analizando en la evidencia de aprendizaje tal, utilizando las herramientas vistas en el componente informativo. Acá pueden utilizar cualquier herramienta que les ayude a usted a crear diagramas UML, que usted ya maneja, bueno, en este caso pues tiene que ser el diagrama, ¿no? Pero en el caso de las tablas, si usted ya maneja Workbench, puede estructurarlo en Workbench, en MySQL Word. Si no, pues lo puede hacer simplemente en PowerPoint, en cualquier herramienta TIC que le sirva para estructurar ese modelo, siempre y cuando pues tenga o corresponda con lo que nos están pidiendo acá, que es que debe tener cardinalidad y debe estar normalizada. ¿Listo? Pues son dos evidencias que tenemos para esta semana. Yo tengo acá unas diapositivas que las vamos a revisar, pues de acuerdo a esto que estamos iniciando el día de hoy. Entonces nos estamos fundamentando en la parte de bases de datos. ¿No? Entonces, tenemos aquí estas diapositivas, yo se las comparto una vez finalicemos la sesión. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de bases de datos, vamos a hablar de diagrama entidad-relación, de normalización y del modelo relacional. Iniciando, pues, cuando nosotros hablamos de una base de datos, pues tenemos que hablar de la persistencia de esos datos. ¿Y qué es la persistencia de esos datos? La persistencia, como nos indican acá, es la capacidad de guardar datos luego de la ejecución de un programa informático. Ejemplo, cuando un sistema de información se registra a un empleado, la información de dicho empleado debe mantenerse mientras sea necesario. La importancia de la base de datos. Por ejemplo, cuando uno habla de a nivel informático, si uno está ejecutando un programa y ese programa lo cierran, básicamente todos los datos que estaban en memoria se pierden. Entonces, la persistencia de esos datos evita que suceda eso.
permitiendo pues, guardar de forma permanente los datos que nosotros necesitamos. Y esto lo realizamos por medio de un almacenamiento que va a ser nuestro sistema, nuestro servidor en la nube, o va a ser nuestro disco duro, para que lo tengamos en cuenta. Dice acá, ante la necesidad de persistir datos, una de las primeras soluciones fue la utilización de archivos planos, pero se representaban o se presentaban inconvenientes de persistencia, la persistencia, integridad, de mantenimiento y recurrencia. Pues cuando se almacenaban los datos en forma de archivos planos, es decir, en forma de documentos TXT o archivos CSV, que era como se almacenaban antes las bases de datos, digámoslo así, pues habían problemas en cuanto a integridad, mantenimiento y recurrencia. ¿Sí? ¿Por qué? Había una persistencia limitada, digámoslo así. ¿Por qué? Porque se guardaban esos datos, pero en la forma que se guardaban, que era TXT o CSV, pues era difícil mantenerlos u organizarlos de forma eficiente. En cuanto a la integridad, cuando nosotros hablamos de integridad, hablamos de que los datos sean correctos, deben ser coherentes, deben estar completos. Entonces, allá no había forma, digámoslo así, de definir o decir que los datos que estábamos almacenando, ¿sí? Que no hacía falta un dato, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos almacenar el dato de un cliente, que sea la dirección, ¿sí? A veces saltamos esa información y si lo guardábamos en un archivo plano, CSV, no había forma de decirle, oiga, como necesitamos que usted ese dato lo diligencie en su totalidad, es decir, que ese dato sea requerido. En cuanto a mantenimiento, era muy difícil de modificar la información o actualizar la información que estaba almacenada. Entonces, para solucionar esos inconvenientes que se presentaban, pues nacen las bases de datos relacionales, las cuales son diseñadas para funcionar de forma independiente de los programas. Con la integridad de la información se busca reducir al mínimo la redundancia de datos. Pues, con la integridad, lo que nosotros tratamos de hacer es que no repitamos los datos que ya tenemos registrados en las diferentes tablas. Toma importancia el concepto de relación, ya que se intenta que todos los datos estén relacionados. ¿Qué pasa? Las bases de datos relacionales, nosotros vamos a tener una estructura de tablas y cada tabla va a estar relacionada entre sí. La estructura física se hace más compleja para buscar mayor eficiencia. Se implementan sistemas recurrentes que puedan acceder a la misma información de la base de datos. Cuando hablamos de recurrencia, quiere decir que muchas personas pueden consultar al mismo tiempo o modificar al mismo tiempo los datos que están contenidos en esa base de datos. ¿Preguntas hasta ahí? Perdón, no sería, la palabra no sería concurrente. Bueno, ahí sí yo lo he visto como recurrente. No sé si esté mal. Si estoy mal, pues agradezco ahí la corrección. ¿Listo? Sí, está bien. Listo. Entonces, cuando hablamos de bases de datos, también nosotros hablamos, pues, básicamente de los datos. El dato es la unidad más pequeña de información que tenemos, ¿sí? Y, de hecho, cuando nosotros estábamos hablando inicialmente de crear un modelo de entidad-relación, hablábamos que los datos deben ser atómicos, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un dato que sea nombre, lo ideal es que lo dividamos como primer nombre, primer apellido, segundo apellido. ¿Qué pasa también con los datos? Un solo dato no nos representa a nosotros mayor cosa. Si nosotros tenemos, ejemplo, la edad de una persona, que es un número, 32,
no nos significa mayor cosa, a no ser que lo tengamos relacionado como con otro dato, que sea nombre de la persona. Pues si tenemos David, nombre David, edad 32, estamos diciendo que esa persona tiene 32 años. Entonces ahí ya con la unión de los diferentes datos, acá, el conjunto de datos interrelacionados, pues ya nos representa a nosotros lo que es una información. Y de acuerdo a esa información, pues esa información ya va a tener sentido y podemos tomar decisiones de acuerdo a los informes que saquemos de esas tablas o de esa información que tenemos contenida en ellas. Listo. Sigamos acá. Entonces, dice acá, una base de datos es un conjunto bien organizado de registros en un medio de almacenamiento que sirve a una o más aplicaciones de forma óptima, permitiendo añadir, modificar y obtener conjunto de datos. Como están diciendo que es ordenado, básicamente pues no vamos a tener nosotros un desorden de archivos y todo está clasificado para facilitar el uso. Cuando hablamos de modificar información, hablamos de que esa información pues la tenemos almacenada dentro de determinado elemento, ya sea un servidor, y que podemos acceder en cualquier momento a esa información, ya sea para añadir o para modificar esos elementos. Y cuando hablamos de la parte de aplicación de forma óptima, permitiéndole añadir o modificar. Cuando hablamos de obtener información, nosotros podemos decir que esa información la podemos acceder desde cualquier aplicación. ¿Sí? Que acá dice que nos sirve desde cualquier aplicación que nosotros tengamos con acceso a la base de datos, pues puede consultar como tal la información o modificar de acuerdo a los permisos que tenga ese usuario de la base de datos. Componentes de una base de datos. Entonces, hablamos de aquí de datos integrados, compartidos. Integrados porque no se debe haber redundancia y compartidos porque varios usuarios pueden acceder a esa información. Hablamos también de que tenemos en la parte de la base de datos un hardware que es el que se encarga del almacenamiento de esos datos. Hablamos de discos duros o hablamos de servidores. En cuanto a discos duros, pues podemos tener SSD, ¿sí? O podemos tener discos duros normalitos. Y el software que tenemos como tal, como componente de la base de datos, hace referencia al sistema gestor de la base de datos, que puede ser MongoDB, puede ser Postgres, puede ser MySQL, ¿sí? Puede ser SQLite, SQL Server, o demás que nos sirvan para crear nuestra estructura de la base de datos como tal. Usuarios de la base de datos. Tenemos 3 tipos de usuarios dentro de esa base de datos. En este caso, dice acá, usuarios informáticos. Son los encargados básicamente de estructurar esa base de datos. Dice acá, utilizan lenguajes para definir y manipular la base de datos. Entonces, por medio de SQL, pueden ellos crear las tablas, ¿sí? Si uno mira, pues Workbench nos presenta una interfaz gráfica de donde nosotros, sin utilizar líneas de comando, podemos establecer o estructurar esa base de datos. Pero, pues debemos saber cómo se manipulan desde el sistema gestor para poder crear esa base de datos. Entonces, los usuarios informáticos son aquellos que se encargan de crear o elaborar las diferentes consultas que nos permiten acceder a manipular esa base de datos. Y los usuarios finales son aquellos usuarios que ya a través de una aplicación van a acceder a los datos contenidos en esa base de datos. Los administradores de la base de datos son los que se encargan de permitir accesos a información. Por ejemplo, si en una base de datos queremos ver la información o queremos que el administrador
de la aplicación pueda haber, no sé, el sueldo de un empleado y el empleado no, entonces este administrador de la base de datos es quien crea las diferentes restricciones o quien asigna los privilegios de acceso a esa base de datos. Características necesarias de una base de datos. Entonces dice acá, para que una base de datos sea de calidad, debe principalmente cumplir las siguientes características. Debe haber una independencia física. ¿Qué quiere decir con independencia física? En este caso, significa que los programas que usen la base de datos simplemente no necesitan eh, cambiar, ¿sí? Digámoslo así, para acceder a esa información. Si se llega a modificar, eh, digamos, el disco duro donde se está almacenando esa información. Entonces, eso hace referencia la independencia física. Si nosotros realizamos modificaciones en el servidor, pues no tengamos que modificar la parte lógica para acceder a esa información. Cuando hablamos de independencia lógica, quiere decir que nosotros podemos realizar cambios en la estructura lógica de la base de datos. ¿Qué hace referencia a la estructura lógica? Pues, digámoslo así, agregar tablas, agregar campos, ¿sí? Y eso lo podemos hacer sin afectar los programas que están teniendo acceso a esa información contenida en nuestra base de datos. Cuando hablamos de integridad, pues tenemos que verificar o tenemos que velar que la información contenida dentro de la base de datos sea coherente y sin contradicciones. Entonces, para eso se aplican reglas de integridad. Por ejemplo, cuando uno está creando una tabla y tiene algo así como una relación entre la tabla venta y cliente, no se puede crear una venta sin que exista un cliente. Pues ahí estamos haciendo referencia a la integridad. En cuanto a seguridad, pues nosotros hablamos, por ejemplo, que solo los usuarios autorizados puedan poder acceder a modificar determinados datos. Y cuando hablamos, bueno, sí, concurrencia, qué pena. Cuando hablamos de la concurrencia, es que nosotros podemos acceder a esos datos eh, desde diferentes partes al mismo tiempo. O sea, diferentes usuarios pueden acceder a esos datos almacenados en la base de datos, ya sea para actualizar o ya sea para ingresar nuevos registros, de forma simultánea. ¿Preguntas? No por el momento, profe. Listo, gracias. Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de base de datos, pues primero que vimos fue el diagrama entidad-relación, que era lo que les decía acá. Ese diagrama de entidad-relación es el que vamos a construir en esta evidencia número 2. Pues donde nosotros detallamos por medio de símbolos lo que son las entidades, lo que son los atributos y las relaciones que tienen esas entidades entre sí. Pues si miramos acá, este es un ejemplito sencillo de un modelo entidad-relación. Acá podemos evidenciar que los atributos están representados por medio de un círculo, las entidades están representadas por medio de rectángulos y las relaciones entre las diferentes entidades están representadas por medio de el rombo. Si miramos, esto nos está diciendo es que un cliente puede realizar muchos pedidos y que un pedido puede ser que varios pedidos pueden ser realizados por un mismo cliente. Dentro de los atributos que tenemos dentro del pedido, pues son la fecha. Dentro de los atributos que tenemos en artículos son número de serie. Y acá vemos que se está presentando una relación, como hemos representado acá por dos asteriscos, lo que hace alusión es que es una relación de muchos a muchos. Es decir, que un artículo, un pedido, se compone de varios artículos y un artículo puede estar
en diferentes pedidos. Esa es la relación que tenemos ahí. Cuando se hace esto, ustedes ven que acá en la relación hay como hay un atributo. Cuando se establece una relación de este tipo, se genera una tabla intermedia para poder vincular las dos entidades. Y entonces por eso acá estamos colocando un atributo que hace parte de esa tabla intermedia que se llama cantidad. Entonces, de acuerdo a esto, pues lo que nosotros debemos hacer en las evidencias es identificar las diferentes entidades que tenemos dentro de nuestro sistema. Entonces tenemos aquí, para el diagrama entidad-relación, es lógico, lo que vamos a hacer primero que todo es identificar cada una de las entidades. Nos dicen acá, las identidades representan personas, objetos, empresas, animales, etcétera, reales o abstractos. Para identificar las entidades es buena práctica utilizar el dominio del problema y subrayar los sustantivos y realizar la selección de entidades. Las entidades serán esas tablas que nosotros vamos a elaborar dentro del sistema gestor de base de datos. Entonces acá tenemos un ejemplito. Dice, diagrama entidad-relación, resaltando los sustantivos en el dominio del problema. Dice, el supermercado Mercar es una empresa dedicada a la comercialización de productos para la canasta familiar. Actualmente cuenta con 5 vendedores, las cuales registran las ventas a través de máquinas registradoras, lo cual genera inconveniente como largas colas de atención para los clientes, confusión y posibles equivocaciones en los precios de producto, dificultad para gestionar inventario y realizar los cierres diarios o cambios de turno. Se desea adquirir un sistema de información a la medida para gestionar los procesos de compra y en contacto con proveedores, ventas, gestión de inventarios, gestión de empleados y generación de reportes para facilitar facilitar al gerente la toma de decisiones, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos resaltando diferentes sustantivos de este texto, pero no todos los sustantivos se van a convertir en entidades. ¿Por qué? Porque algunos sustantivos también pueden ser atributos. Acá, por ejemplo, o algunos de esos sustantivos que estamos seleccionando acá o subrayando, pueden que no sean relevantes para el proceso de detallar ese diagrama o ese modelo de la base de datos. Por ejemplo, acá algo que nos serviría a nosotros sería productos. También nosotros vamos a tener las ventas, los clientes, la información de los vendedores, ¿cierto? En este caso nos está hablando también de los proveedores. Entonces vamos a tener las compras que les realizamos a esos proveedores. También podemos identificar inventarios. Entonces cada uno de esos elementos, estoy diciéndoles acá, pues es lo que nos va a representar a nosotros una tabla. Hay muchos, o hay varios, que puede que no sean tan relevantes y que puedan ser, digámoslo así, atributos de una clase. Por ejemplo, si hablamos de la clase producto, hablamos de la entidad atributo, de la entidad producto, podemos ver que precios es un sustantivo, pero ese precio es un atributo de un producto. Entonces, les decía, no todos los sustantivos que nosotros seleccionemos son tablas o entidades de nuestra base de datos. Dice acá, selección de entidades. Lo que les acabo de decir, muchos de los sustantivos resaltados no aplican para ser entidades debido a que se definen mejor como un atributo. Acá estamos diciendo que el precio no es un atributo de producto. Entonces, si tenemos la tabla de producto, podemos desmembrarla o desglosarla, digámoslo así, en diferentes atributos, donde va a estar una idea de producto, un precio, un nombre. De igual forma, como les decía, en todo esto nosotros podemos tener diferentes entidades como cuáles, producto, venta. Entre producto y venta puede haber una intermedia que se llame detalle venta. ¿Sí? Podemos tener otra tabla que se llama empleado, podemos tener otra tabla que se llama proveedor, podemos tener otra, como las que ya le he dicho, compra, inventario, turno, reportes. ¿Sí? Pero eso pues nosotros lo vamos contemplando a medida que vamos analizando
¿Cuál es la información que nosotros debemos o necesitamos almacenar? ¿Sí? Y que en este momento nosotros subrayamos empresa, pero no es que sea tan relevante empresa para este problema que estamos teniendo acá. ¿Preguntas? Entonces, aquí nosotros tenemos ya detallado como tal ese modelo o ese diagrama de relación. ¿Sí? Pues acá podemos ver diferentes entidades con cada uno de sus atributos y ya establecidas cada una de las relaciones. Mire que algo pues, que sirve bastante para hacer la interpretación de ese modelo es que dentro de las relaciones nosotros pongamos palabras para saber cuál es la relación que están teniendo estas dos entidades que tenemos aquí. Si miramos, dice, venta está relacionado con cliente y esa relación es de 1 a 1. Si de 1 a 1 es que no la veo bien. Sí, es de 1 a muchos, perdón. Un cliente puede realizar muchas ventas. Dentro de las relaciones, nosotros podemos tener relaciones de tipo 1 a 1, podemos tener relaciones de tipo 1 a muchos, y podemos tener relaciones de muchos a muchos. El caso de encontrar una relación de 1 a 1 es una relación que puede ser como, si nosotros hablamos la relación entre un presidente y un país, ¿cierto? Pues un país solo puede ser dirigido, digámoslo así, por un presidente. Y un presidente únicamente puede dirigir un país. Eso sería una relación de 1 a 1. O la relación de 1 a 1 que tenemos nosotros con la cédula. Cada persona solo puede tener una cédula, puede tener más de uno. Ya en el caso de 1 a muchos, como la tenemos acá, por ejemplo, un cliente puede realizar muchas ventas o una venta, acá es de 1 a 1. Una venta solo relaciona a un cliente y un cliente solo puede estar en una venta. No se ven bien los botoncitos acá. Y en este caso también, si estamos relacionando la venta con un vendedor, tenemos también una relación de 1 a 1. Un vendedor solo puede estar en una venta y una venta solo puede tener un vendedor. Si miramos, pues si seguimos analizando ese diagrama, pues vamos a encontrar las diferentes relaciones del tipo que les decía, 1 a 1, 1 a muchos, muchos a muchos. Pero la idea es que ustedes pues contemplen, de acuerdo al diagrama, de acuerdo al problema que ustedes tienen, contemplen las diferentes entidades presentes en el proyecto, extraigan los atributos y puedan establecer las diferentes relaciones entre ellos. Sigamos mirando. Diagrama entidad-relación. Ya hablamos del modelo relacional. Cuando nosotros tenemos esta partecita acá, ¿cierto? Esto de rombitos y demás, pues nosotros ya podemos pasar a construir el modelo relacional. Ese modelo relacional es donde vamos a pasar de los rectángulos a las diferentes tablas de nuestro sistema. Entonces, dice acá, diagrama entidad-relación es el modelo que permite, por medio de las entidades, atributos y relaciones, acercarse a una representación inicial del diseño de la base de datos. Posterior a la creación del modelo entidad, del diagrama entidad-relación, se busca la creación del modelo relacional, modelo lógico, a través de las siguientes reglas. Lo que nosotros hacemos es una conversión de todo lo que tenemos aquí de acuerdo a esto que tenemos acá. Las entidades se convierten o van a ser las tablas de nuestro proyecto. Los atributos pues van a ser cada uno de los campos o columnas de las tablas de nuestra base de datos. Y las relaciones pues ya se van a construir teniendo en cuenta qué es lo que pasa según la relación que existe. Si es una relación de 1 a 1, se establece de una forma. Si es una relación de 1 a muchos, se establece de otra forma.
Y si es una relación de muchos a muchos, pues tiene otra forma de representarse. Pues eso lo vamos a ver ahorita. Entonces acá nos muestran básicamente cómo podemos hacer esa estructuración. Estamos haciendo el cambio de proveedor hacia compra. Y esto que estamos mostrando acá es cómo lo estamos representando en Word. Esta imagen es tomada de Word. Donde, si miramos la relación que se está estableciendo, es una relación de 1 a muchos, ¿sí? En este caso. Y es lo mismo que tenemos acá. Normalización, esperarse, acá está cómo establecer las... Sí, ahorita está la cardinalidad. Entonces, normalización. Cuando nosotros realizamos este proceso de pasar del modelo, del diagrama entidad-relación al modelo relacional, pues debemos tener en cuenta, o antes, si nosotros hemos detallado los datos, si tenemos una tabla donde estemos almacenando datos, tenemos que aplicar algo que se llama normalización. Esa normalización la aplicamos para eliminar redundancia en los datos, ¿cierto? Y que los datos, y que las tablas las podamos relacionar de la mejor manera. Entonces, si miramos acá, la normalización, pues, una vez realizado el proceso de conversión, se pueden presentar ciertos inconvenientes tales como incapacidad de almacenar ciertos datos, redundancias y por tanto la posibilidad de inconsistencias, ambigüedades, pérdida de información, pérdida de ciertas restricciones de integridad, existencia de valores nulos. Entonces, la normalización es ese proceso por medio del cual se transforman datos complejos a un conjunto de estructuras de datos más pequeños, que además de ser más simples y más estables, son más fáciles de mantener. También se puede entender por normalización como una serie de reglas que sirven para evaluar los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los problemas de lógica. Cada regla está basada en la que antecede. Otra ventaja de normalización de base de datos es el consumo de espacio. Una base de datos normalizada ocupa menos espacio en disco que una no normalizada. ¿Por qué? Porque es que una que no esté normalizada puede tener datos que se repitan. Entonces, eso me va a representar mayor espacio en la base de datos. Hay menos repeticiones de datos, lo que tiene como consecuencia un mucho menor espacio del disco, o un uso menor del disco. Para la normalización, pues algo que tenemos que tener en cuenta es el concepto de tupla o registro. Normalmente una tupla es una lista y un registro, pues es cada uno de los elementos que se va generando acá, que es un conjunto de datos para cada persona. Registro 1, registro 2, como las filas de la tabla que tenemos. Y tenemos aquí una tabla. Entonces, son varias, digámoslo así, etapas de normalización. Son 6 en total, pero aquí solo vamos a mirar 3 formas normales. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde hay una tabla con diferentes elementos. Si nosotros la miramos, pues tiene un ID de cliente, un nombre, una dirección, una fecha de nacimiento, un producto, un precio, ¿sí? Una fecha de compra. Pues si analizamos esos datos, básicamente tenemos ahí un registro de los productos que ha comprado o que han comprado varias personas en determinado tiempo, ¿cierto? Pero pues, si nosotros ya sabemos algo de base de datos, podemos decir, ah, bueno, pero es que esta cosa está mal, porque yo voy a tener los datos del producto en otra tabla, ¿cierto? Porque los datos de cliente, digámoslo así, eh, al unirlos con los de producto nos están generando redundancia. ¿Por qué? Cada vez que este cliente, si yo estructurara mi base de datos de esta forma, cada vez que este cliente realizaría o realizara la compra de un producto, yo estoy repitiendo nuevamente ese registro y lo único que va a cambiar es el producto, el precio y la fecha de compra. De esa forma estoy teniendo datos repetidos. Entonces acá nos dice normalización o la primera forma normal. Las columnas y los valores almacenados en ellas ya no se pueden dividir.
¿cierto? No debe existir valores repetidos en las columnas. Entonces, si miramos acá, nosotros tenemos valores repetidos, ¿cierto? Miren que acá tenemos 1, 1 en la columna y de cliente. 2, 2 es un dato repetido. ¿Qué pasa acá? Dice, las columnas de valores almacenados en ellas ya no se pueden repetir, no, ya no se puedan dividir. Quiere decir que estos datos yo los debo colocar de forma atómica. Si nosotros miramos acá, nombre está compuesto, ¿cierto? Sería nombre 1 o primer nombre, segundo nombre, apellido paterno, apellido materno, y dirección nosotros también lo podemos dividir en varios elementos, como calle tal, número tal, barrio tal. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros debemos dividir esa tabla para empezar a realizar nuestra normalización. Entonces, acá en esta parte ya estamos realizando como tal esa división. Entonces, tenemos nombre, apellido paterno, apellido materno, calle, número, barrio. Estamos dividiendo esos elementos. Seguido a eso, pues lo que vamos a hacer es que vamos a crear tablas según pues, los elementos. ¿Para qué? Para que no haya repetición de estos datos. Entonces, si miramos acá, lo que hicimos fue dividir cada uno de estos elementos. Entonces, acá tenemos una tabla clientes con cada uno de los elementos de esos clientes. Y ya no se nos va a estar dividiendo esto, ya no se nos va a estar repitiendo el cliente. Entonces, una tabla cliente para datos únicamente relacionados con el cliente. Una tabla productos para datos únicamente relacionados con el producto. Una tabla, bueno, lo pusimos como barrio, tabla barrios, para que solo va a ser los barrios. ¿Por qué? Porque es que acá, si nosotros miramos, en esta parte, el barrio se está repitiendo. Entonces, de esa forma, pues estamos evitando que ese registro se repita. Barrio norte, barrio norte, barrio nuevo. Entonces, sacamos una sola tablita para ese elemento. Y también tenemos una tabla para el proceso de compra. Entonces, si miramos acá en la parte de abajo, una vez nosotros tenemos, de hecho esta tablita no va acá, resulta la segunda normalización. Una vez nosotros separamos básicamente los datos, lo que hacemos es, acá puede que estos datos no tengan todos una identificación, ¿sí? Entonces lo que hacemos nosotros en la segunda forma normal es asignarles algo que se llama una llave primaria. Entonces, para poder pasar a la segunda forma de normalización, los datos o las tablas deben haber pasado por la primera forma normal. En este caso es donde se asignan como tal las claves principales. Esas claves principales son un número que no se va a repetir y que nos identifica a cada uno de los registros que tengo guardados en las tablas. Entonces, si miramos acá, el ID del cliente es un número que no se va a repetir a medida que yo voy creando registros. ¿Sí? Incluso ese ID del cliente podría ser la cédula, que es un dato que no se repite. También lo hicimos acá para barrios, también lo hicimos acá para productos. Y acá en compra, si tenemos un problemita porque no hay como tal un ID que me represente cada uno de esos datos, solo hay una clave principal. Si miro acá, lo que estoy haciendo es la relación entre clientes y productos. Entonces, por eso estoy acá poniéndole como 1, 1. Es decir, el cliente 1 realizó la compra del producto 1 en la fecha tal. El cliente 1 realizó la compra del producto 2 en la fecha tal. Pero ¿qué pasa? Yo necesito a esto agregarle un ID para poder tener una clave principal en mi tabla para poderlo establecer en la segunda forma normal. Les dice acá, las tablas deben tener una llave primaria que identifique la tabla y sus atributos dependan de ella. Pues cada atributo de esto que nosotros vamos a tener va a pertenecer a este ID de cliente. ¿Sí? De igual forma, esta calle pertenece a este usuario y pertenece a este único registro.
Entonces ahí lo que nosotros hacemos es a cada tabla le asignamos una clave principal que nos identifica como registro único a cada elemento de la tabla. Y los datos, pues ya los tenemos nosotros separados. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, la tercera forma normal, básicamente nos dice es que ya debemos haber hecho ese proceso de separar los datos, de asignarles claves principales a esas tablas. Y lo que hacemos nosotros es verificar nuevamente que los datos contenidos acá no dependan de otras columnas, únicamente dependan de la llave principal. Acá en esto yo tengo reestructurada el detalle, otra tabla, una tabla nueva, y nosotros miramos anteriormente, nosotros teníamos clientes, productos, barrios, compra, y otra ID de compra que fue donde agregamos una ID, pero esta no están diciendo, esta sí. Entonces, si miramos acá, cuando nosotros hacemos una relación entre los clientes y los productos, ¿cierto? Un cliente compra determinados productos. Entonces, va a haber una relación de muchos a muchos. Eso hace que se genere una tabla intermedia donde yo voy a llevar como tal las, ahora sí, las claves principales como foráneas a la tabla que se está creando. Entonces, por eso yo tengo acá ID producto, que es un número que no se va a repetir, pero en esta tabla, ID de producto sí se puede repetir. Miren que acá está 1, es decir, que el cliente 4 compró el producto 1, o acá que el cliente 1 compró el producto 1. En este caso, lo que se hizo de esta tabla fue agregarle un ID de la compra para saber qué compra tiene qué detalle, ¿cierto? Y esto se agregó otra tabla donde se está especificando como tal el detalle de la compra. Entonces tenemos detalle 1, detalle 2 y cuál es la identificación de la compra para saber qué productos compró esa persona en qué fecha. Fueron 2 productos. Y la tabla compra antes tenía la fecha, simplemente lo que hice fue poner la fecha en detalle y a cada compra agregarle un atributo que va a ser el total, ¿sí? Donde cada elemento que tenemos acá sigue dependiendo únicamente de la clave principal. De igual forma aquí, de igual forma aquí, de igual forma aquí, ¿sí? Entonces, básicamente, lo que estamos haciendo con esto es garantizando que los datos no se nos repitan, ¿sí? Y que los datos sean consistentes, lo que yo tengo en la base de datos acá. Por ejemplo, los datos de los registros simplemente dependan de este elemento que yo tengo acá, que la clave principal me defina el primer registro o únicamente este registro que tenga acá. Que a medida que vaya creando más, no vaya a haber registros repetidos. ¿Listo? Ahora, hablamos de cardinalidad. Cardinalidad es básicamente pues las relaciones que nosotros tenemos entre las diferentes entidades. Les decía, tenemos relaciones de uno a muchos, de uno a uno o de muchos a muchos. Y de acuerdo a las relaciones que nosotros tenemos, pues tenemos que realizar una u otra cosa en cada una de las tablas. Entonces, nosotros tenemos relaciones de uno a uno. Y yo les decía, esa relación de uno a uno es, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un presidente de un país, ¿cierto? A un presidente solo puede, digámoslo así, dirigir un país. ¿Qué pasa cuando tenemos una relación de uno a uno? En este caso, la relación de uno a uno, si miramos acá las tablas para poderlas establecer, tenemos dentro de cada tabla una clave principal. Miren que acá la clave principal está definida por una llave. La clave principal de la tabla de empleados es ID de empleado. Y la clave principal de cargos es ID cargos. Cuando nosotros tenemos una relación de uno a uno, lo que hacemos es, si miramos acá en empleados, nosotros estamos creando
un atributo que se llama ID cargo, ¿sí? Ese atributo ID cargo es el que nos permite a nosotros relacionar esta tabla con esta. Entonces, al crearlo acá como foránea, eso se llama una llave foránea, yo puedo establecer una relación de 1 a 1. Entonces, lo que necesito es crear como tal una clave foránea en la tabla donde la voy a relacionar. Y pues, tenemos en cuenta que esto es una clave principal. Dice acá, relación de 1 a 1. Se presenta cuando se registra una tabla. Cuando un registro de la tabla se relaciona con solo una vez en la otra tabla. Es decir, no se va a volver a repetir. Vamos a suponer que existe una tabla de cargos para los empleados, donde cada empleado solo puede tener un cargo y cada cargo solo puede ser asignado a un empleado. En este caso, en empleados hay 2 llaves primarias. Dice ID y el ID de cargo. Entonces acá vemos que esta es otra llave. Bueno, acá yo les había dicho clave principal, acá esto es, perdón, yo les había dicho clave foránea, esto sigue siendo clave principal. Si fuera clave foránea, no se establece la relación 1 a 1. Como esto es una clave principal, entonces hace que este dato sea igual al de acá, es decir, que no se repita. Si fuera foránea, sí podría repetir el dato que está acá. Ahora, de 1 a muchos. Cuando se establece una relación de 1 a muchos, sí pasa lo que estaba diciendo allá. La clave de la clave donde queda el 1 pasa como foránea a la tabla donde queda el símbolo de muchos. Mire que acá la estamos creando. Entonces nosotros tenemos ahí un dato que se llama ID cliente, que es una clave foránea. Pues llevamos este dato, lo creamos acá y no lo definimos como clave principal y de esa forma nosotros podemos establecer la relación de 1 a muchos. Entonces acá tenemos 2 tablas. Dice, el cliente 5021 puede estar relacionado con muchos registros de la tabla venta. En este caso, la relación es de 1 a muchos. Si miramos acá en la tabla cliente, que es esta, tenemos el registro 5021 que pertenece a Gabriel. Y en la tabla ventas, nosotros vamos a tener en ID de cliente repeticiones de ese cliente, que acá se está repitiendo. ¿Por qué se puede repetir? Porque es una clave foránea. Simplemente yo puedo invocar como tal ese cliente varias veces como yo quiera. Pero simplemente para establecer esa relación es crear un atributo que se llame igual y que tenga el mismo tipo de datos, ¿no? Porque si no tienen el mismo tipo de datos no se pueden relacionar. Mira acá que es entero y acá también es entero. Y finalmente, cuando aparece una relación de muchos a muchos, como les decía, lo que se hace es crear una tabla intermedia donde se llevan como tal las claves principales de cada tabla como claves foráneas. Entonces acá tenemos que el ID de venta se está llevando una tabla nueva como clave foránea, dice ID de venta, y el ID de productos se está llevando también a productos como foráneo. De esa forma nosotros podemos establecer la relación de muchos a muchos. Y finalmente, pues una vez establecemos nosotros las diferentes relaciones de acuerdo a las necesidades de nuestro sistema, pues ya tendríamos como tal lo que es nuestro modelo relacional. ¿Preguntas? No, señor. ¿No? Bueno, muchachos, pues la invitación es para que en esta semana pues, vayamos mirando la parte de la construcción de los dos modelos, el modelo entidad-relación y el modelo relacional de nuestro sistema, teniendo en cuenta pues, la normalización, teniendo en cuenta la cardinalidad de nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, son estas dos evidencias que tenemos planteadas para esta semana. Si no hay más preguntas, muchachos, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Disculpe si tengo una pregunta. Sí, señor. El material de formación están... A ver, un segundo.
Bueno, hay dos documentos. El primero Sí, es sobre bases de datos relacionales. El sí, segundo es señor. sobre No NoSQL. SQL. Pero sí El, deberíamos leer de NoSQL. Pues igual en las evidencias venideras vamos a trabajar con NoSQL, pero pues para esta semana es necesario que leamos el SQL. Pero ya si quieren pues indagar más, pues pueden ir adelantando también el de NoSQL. Listo, entendido. Listo, con gusto. Entonces, muchachos, si no hay más preguntas, como les dije, estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Espero que tengan una muy buena semana y una muy buena noche también. Listo, buenas Profe, noches. una consulta, pero Señor, no es de la... tranquilo, cuénteme. Gracias, profe. Lo que pasa es que hay algunas personas que no estamos como con usuario registrado en la plataforma esta de ese aprendizaje, la de Sí, señor. SGVA. Entonces, pues Sí, hay una señor. compañera que nos ha ayudado como con la gestión, enviando unos correos, Sí, Saray. pero no le han respondido. Entonces, no sé qué podemos hacer. Sí, pues ella me dijo y ella me solicitó a mí la información de quién era la persona que maneja la plataforma. Yo a ella le compartí el número de la persona, pero hasta ahí no sé más nada. Sin embargo, me escribe mañana temprano y yo le consulto con ella a ver qué me puede decir. No con Ah, Saray, listo, sino con la persona encargada. listo, instructor, vale. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, muchachos, entonces estamos finalizando la sesión del día de hoy. Nos veríamos la próxima semana. Muy amables por su asistencia y por la espera. Gracias, que esté bien. Hasta luego. Con gusto, hasta luego.